Gloria a Jesús. Vamos a orar esta noche, amén, para pedir la guianza de Dios. Si quieren preparar la llamada, la primera llamada está en Isaías 59, versículos 1 y 2. Y vamos a poner en las manos de Dios nuestro mensaje de esta noche. Padre, yo te ruego que sea tu poder y tu presencia, Señor, lo que se derrame y lo que se mueva y fluya a través de mi corazón y de mi boca, de mi garganta para cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, esta palabra, que sea de crecimiento y de bendición espiritual para todos en este lugar. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, a iluminar con esa luz preciosa que tú nos das, esa luz que tú pones en nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias por la palabra. Espíritu Santo, gracias porque me vas a usar. Gracias porque tú escuchas mi clamor y yo sé que estás aquí, Espíritu de Dios. Amén, amén. Y amén. Aleluya. Dice entonces Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. El tema de esta noche es 3 constantes en un tiempo que cambia. Estamos viviendo cambios a cada rato. En nuestro país, políticamente hablando, hemos cambiado de presidente, vicepresidente, y así seguimos cambiando de ministros y de un montón de cosas. O sea, el cambio es tremendo y es muy rápido a veces y viene inesperadamente. Y vivimos en un tiempo donde todo cambia, donde las cosas que hoy nosotros vemos como tecnologías modernas, en épocas pasadas dejarían a la gente pero maravillada y con la boca abierta, inmóvil, si vieran lo que ahora nosotros vemos hasta con indiferencia. Hoy hablamos a través de los celulares inteligentes, a través de todo el mundo, viendo nuestra imagen y otras personas nos pueden ver. Podemos tomar una foto y en un instante la puede estar viendo alguien en el Asia o en África o en donde sea. Las comunicaciones se han vuelto una cosa tan tremenda y cada día salen nuevas aplicaciones para teléfonos, cada día salen mejores teléfonos y la tecnología avanza, como dice la Biblia en el libro de Daniel, que la ciencia se aumentará, realmente se aumenta. Y el cambio de todo eso provoca que a cada instante haya variantes. Entonces, cuando nosotros vivimos en un mundo que está cambiando constantemente, que lleva un ritmo tan acelerado, que cuando trabajamos tenemos hasta estrés porque tenemos que ponernos al día de todas las cosas y tenemos que estar actualizándonos y es estresante. Pero qué bueno saber que hay cosas que no cambian, ¿verdad? Amén. Y de eso vamos a hablar, de esas cosas que no cambian. Y una de ellas lamentablemente es tremenda y aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Y si ustedes fueran nuevamente a ese verso 1, dice la primera parte: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Esta es una afirmación tremenda porque el poder de Dios para salvar permanece para siempre. Dios es un Dios salvador. Hoy nosotros vivimos en una época en la que muy pocos se atreven a salvar. Hoy estamos viendo la tragedia de nuestros hermanos aquí cerca, ¿verdad? En Santa Catarina. Pero ¿cuánta gente está ahí tratando de salvar a alguien? Bueno, estaban, porque creo que a la fecha ya no tiene mucha esperanza de ver a alguien con vida. Ojalá que encuentren a alguien con vida, pero es casi imposible. Pero lo que voy es a que cómo personas entregan su vida para ir a salvar, porque saben que había peligro de que siguiera derrumbándose el lugar. Y a pesar de eso, incluso de México vino gente a tratar de salvar. Porque la salvación es algo que de verdad inspira. Yo me admiro de ver cuántas cosas han recaudado. Lo que le pido a Dios es que le llegue a las personas que lo necesitan. Yo estaba viendo por ahí gente viva que puso: si quieres ayudar a los damnificados de Cambrai, la cuenta en número tal. Y eran cuentas de personas que recibieron el dinero y era para ellos. Y no se lo dieron a los dañados. Eso es tremendo. O sea, los cambios siempre, ¿verdad? Tan rápidos, ¿verdad? Esa gente estaba durmiendo, estaba en su casa sin imaginar que en un instante todo iba a cambiar. Bueno, para muchas familias cambió al punto de que todos se fueron con el Señor si tenían a Cristo en su corazón. Pero algunos quedaron vivos y solo ellos de su casa y otros no. Entonces, la vida cambia en un momentito, hermanos. Uno sale de su casa y uno no sabe si cuando regrese la cosa va a seguir igual o va a ser distinta o peor o mejor. Todo cambia. Pero es bueno saber que Dios
sigue salvando. No, su mano no se ha cortado para salvar. Dios sigue salvando a las personas. Miren, escuché un testimonio que me llamó tanto la atención, porque dice que un siervo de Dios, ahora es siervo de Dios, pero en esa época era un hombre que estaba entregado a las filosofías orientales, hundido en drogadicción, en lascivia, y era una persona que vivía en los años 70, era la cosa hippie, las drogas psicodélicas, y él cuenta que él estaba inmerso en eso. Pero dice que en una de esas, él dijo, si sigo aquí donde estoy me voy a morir, digo, porque la droga era demasiado en su vida. Entonces, digo, me tengo que mover de aquí porque si sigo en este lugar me muero. Entonces se cambió de estado y se fue lejos de donde él vivía y estaba, dice, en un parque. Y en ese parque dice que se fue a una piedra y buscó una piedra que estaba tapada por dos partes que había de un río que pasaba ahí. Entonces nadie lo podía ver y él ahí se fue a sentar a meditar. Pero antes de que él llegara a esa piedra, mientras estaba yendo hacia ahí, un niño pequeño como de 11 años, un niño latino indocumentado, pasó frente a él y se le quedó mirando. Él dice, él ahora es un pastor ya de mucha edad, pero él dice, en esa época tenía el pelo largo, pelirrojo, barba, y andaba con sandalias como caites, y todo hippie. Entonces el niño se le quedó viendo, seguramente él dijo, le llamó la atención mi atuendo, ¿verdad? Pero el niño se le quedó viendo, pero él al ver al niño, vio algo en el niño que le conmovió. Y el niño se fue, siguió su camino y se fue. Cuando él estaba en ese lugar donde él no quería ser molestado, donde él quería meditar y toda esa cosa trascendental, del otro lado del río aparece el niño nuevamente. Y se pone frente a él y le dice, oye, ¿conoces a Jesús? Le dice. Dice que él cuando lo oyó, dijo, de plan este güiro piensa que yo soy Jesús. Pues como me veo de barba y así todo hippie, voy a creer que yo soy Jesús. Pero el niño se atravesó, dice, se sentó a la par de él y le dijo, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes que Él te puede salvar? Si tú le abres tu corazón a Cristo, un niñito le empezó a hablar a él que él había negado a Cristo y él no quería nada con Cristo. Pero el niño le dio algo que él no tenía, esperanza. Y entonces el niño le dijo, ¿quieres conocer a mi mamá? Y el niño se fue y fue a traer a la mamá. Conoció a la mamá y la mamá le dijo, qué bendición conocerlo. Quisiéramos compartir con usted, ¿no quiere venir a comer a nuestra casa? Y él dijo, no, gracias. Y no fue. Dice que él pasó como 2-3 días que no podía dormir, no podía dejar de pensar en Jesús y no sabía qué era lo que estaba pasando con él. Y en una de tantas dice que él tomó cerveza y todo esto y se montó en su carro y dijo, a ver a dónde voy, y era aventurero, agarró el carro y se fue y de repente algo le decía, métete aquí, cruza aquí, y total que se metió en un montón de lugares, llegó a un lugar bien así aislado de donde está la ciudad, era un lugar en las afueras, como un lugar de granjas. Llegó a una casa algo vieja, fea, y cuando llegó a la casa y se estacionó, oh sorpresa, era la casa de esa familia. Y cuando él paró el carro, ellos estaban en la ventana. Y le dijeron, hola, fulano, ¿qué tal? Jesús nos dijo que ibas a venir hoy porque te estuvimos esperando. Entonces dice que él se bajó del carro y se acercó a la señora y le pegó la cara, cosa que dice que en esa época en Estados Unidos no se acostumbraba a acercarse mucho a las personas, pero él se acercó a la cara de ella y le dijo, ¿quién te dijo que yo venía? Le dijo, Jesús, le dijo, Él te trajo. Tú no has podido dormir, no has tenido descanso, no tienes reposo, le dijo, porque Él quiere salvarte. ¿Sabes algo? Él te está buscando desde hace años y un día tú le vas a servir a Él cuando Él cambie tu vida. Y ahora tiene un ministerio tremendo en Estados Unidos. Y él predica la palabra de Dios. Ya es un hombre de más de 60 años. Pero está sirviendo a Dios. Y él contaba que hace un año casi pierde la vida en un accidente. Pero está vivo. Entonces él dice, cuando yo me levanto en la mañana, le digo, gracias Señor porque eres un Dios salvador. Porque a pesar de toda mi vida y a pesar de todo lo que he hecho con mi vida, de lo que me avergüenzo, ahí estás tú siempre salvándome. Uno dice, cuando yo busqué a Dios, hermanos, ninguno de nosotros fue a buscar a Dios. Él nos estaba buscando a cada uno de ustedes. El Señor lo andaba buscando. No piensen que ustedes vinieron. Él los trajo porque Él los quiere salvar. El Señor no ha cortado su brazo para salvar. Dios no ha cortado su brazo para perdonar. Eso es algo que no va a cambiar.
Y muchos piensan que por haber nacido en un hogar cristiano o por haber estado siempre ligado a cosas religiosas son salvos. Eso no es así. Es salvo aquel que confiesa con su boca que Jesús es su Salvador. No es cosa de religión, no es cosa de meterse en una filosofía cristiana, no. Es cosa de entregarse en cuerpo, alma y espíritu a ese Salvador maravilloso que no nos deja y no nos desampara. Mire, el libro de la Biblia está lleno de casos donde Dios salvó a pueblos, a personas, porque Él es Salvador. Vea conmigo en el libro de Éxodo, cuando llegan al mar. Vea conmigo el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos del 13 al 16. Mire cómo dice la palabra. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire qué palabras más poderosas y enérgicas. Pero siga viendo el verso 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora, usted notó las palabras de Moisés hacia el pueblo, pero luego de ese versículo donde termina la palabra y empieza el otro, es un diálogo entre Dios y Moisés. Seguramente Moisés, después de decir esas palabras para arengar a la gente, porque sabe, la gente le estaba diciendo: ¿para qué nos trajiste? Nos van a matar aquí. No había tanta tumba en Egipto y aquí nos van a matar por tu culpa. Para eso nos trajiste. Pero él se pone a hablar con Dios y Dios le dice: ¿por qué me estás gritando? Porque así dice la Biblia. Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque Dios mío, él empezó a decirle a Dios: ¿qué vamos a hacer? Y le dijo Dios claramente: abre el mar. Pero le dijo a él: tú, abre el mar. Con esa vara que tienes, ¿se te olvidó todas las instrucciones? Abre el mar. Y abrió el mar. Y todos sabemos que fue una gran salvación. Ahora vaya conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 6. Los primeros 8 capítulos de Daniel son emocionantes increíblemente. Pero en el capítulo 6, verso 22 del capítulo 6, verso 22, dice la palabra: el rey llega al pozo de los leones, al foso de los leones, y llega afligido y triste. Y le pregunta a Daniel si es que su Dios lo pudo salvar. Ahora, mire lo que está diciendo Daniel. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Nota usted qué poder el de Dios? Envió a Jesús a cerrar la boca de leones. Cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, en Hebreos 11 menciona: cerraron bocas de leones. Héroes de la fe como Daniel. Porque ese hombre siguió orando, no dejó de orar. Su crimen era orar, hablar con Dios 3 veces al día, y lo hacía públicamente. Y los que le querían hacer daño buscaron ese camino para dañarlo, su fe. Ahora, qué terrible cuando la gente busca cómo dañarnos, pero qué maravilloso el Dios que nos salva. Yo no sé si usted ha sido perseguido o está pasando algún momento de persecución en su vida, pero si usted está siendo perseguido, y es más, si lo meten adentro de un pozo lleno de leones, sepa que Dios va a enviar a su ángel a cerrar la boca de los leones si usted es fiel, si usted está creyendo, si usted está confiando, porque el que no cree, dice, no va a recibir nada de Dios. El requisito para recibir es creer. Fíjese que no es ser perfecto, no es no cometer errores o pecados. El requisito es creer. Y cuando usted cree, la misma fe lo hace cambiar su actitud y su vida. Lo hace estar recto delante de Dios, porque usted cree en Él. Y cuando uno cree en alguien, uno cambia. Uno cambia cuando uno cree en alguien. Entonces, el mensaje de Dios, el mensaje salvador de Dios está vigente. Vea conmigo ahora, si es tan amable, en el Evangelio de Juan capítulo 3, un pasaje muy conocido de Nicodemo y Jesús, versículos del 3 al 5.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabe por qué Israel pasó en medio del mar? ¿Sabe por qué Dios no los hizo volar? Porque para Dios que hubiera sido difícil hacerlos volar, o desaparecerlos de un lado y aparecerlos en el otro. Eso para Dios no era problema. Tenían que ser bautizados. Tenían que pasar por las aguas. ¿Se acuerda que así dice Isaías? Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego, la llama no te va a consumir ni te va a quemar. Porque es Dios el que te guarda. Es Dios el que te salva. El Señor dice que el que no nace de nuevo. Fíjense que el nuevo nacimiento la gente lo confunde. La gente cree que el nuevo nacimiento es integrarse a una iglesia. Hermanos, no es eso. El nuevo nacimiento es dejar entrar a Dios dentro de nuestro corazón al entender que Él es mi Salvador. Y el que murió por mí en una cruz y resucitó y me promete vida eterna. Y me promete un cuerpo como el que Él ahora tiene glorificado. Me promete una mesa que va a ser un banquete increíble en el cielo. Me promete calles de oro, mar de cristal. Me promete tantas cosas Dios, a mí, a cada uno de ustedes. Pero para el que cree, entonces es posible ver una vida mejor. Amén. Dios no ha dejado de salvarnos, sigue salvándonos. Nicodemo le dijo: ¿cómo? Y mire lo que dice el verso 16. La Biblia condensada en un versículo. Dice, ahí mismo en el capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. El problema es que nosotros no recibimos la vida eterna de Dios porque no creemos. Una de las luchas más grandes de Pablo cuando estaba formando iglesias era que la gente entendiera el Evangelio y creyera, porque cuando uno entiende, como que se le hace más fácil creer. Pero ¿cuál era la gran guerra de Pablo? Que él formaba una iglesia, llegaban otras personas y le decían a la gente: tienes que circuncidarte, celebrar las fiestas, hacerte un prosélito, volverte judío, y cuando seas judío entonces vas a poder aceptar a Jesús y ser salvo. ¿No le parece como muy conocida esa imagen? Usted tiene que venir a la iglesia, tiene que estar durante un año a prueba, lo vamos a estar vigilando, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, y cuando haya cumplido con todos los requisitos, entonces vamos a ver si le damos la oportunidad de que reciba. Hermanos, no es así. Primero venimos a Cristo y luego todo va a cambiar en esa relación que vamos a tener con Dios. El nuevo nacimiento es que nuestro espíritu, que estaba muerto en pecados y delitos, por el pecado, pues nuestro espíritu está muerto. Nacemos con el espíritu muerto. Y cuando viene Cristo y lo aceptamos, ¿qué hace Cristo? Le da vida a nuestro espíritu. Entonces el espíritu que estaba muerto en nosotros cobró vida. Entonces un nuevo nacido es alguien que tiene su espíritu con vida. No es que venga a la iglesia, aplauda, levanta las manos y que diga que es evangélico. No, hermanos. El salvo es aquel que dice: Cristo le dio vida a mi espíritu porque entró en mi corazón como mi Salvador y ahora yo tengo vida eterna. No voy a morir nunca. Nunca. Ya la muerte no tiene ningún poder sobre mí. Ni el dolor, ni la angustia, ni la enfermedad. Es Dios mi Salvador. Hermanos, créanle a Dios, no a mí. Créanle a la Biblia. A lo que ahí dice es verdad. Porque todo lo que la Biblia dijo que iba a pasar en la época de Cristo, como la Biblia lo dijo, así ocurrió. Cada evento, cada cosa, con una precisión que ni los relojeros de Europa, de Suiza, pueden tener esa exactitud que tiene la Biblia para ser cumplida. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Créale a la Biblia porque su espíritu necesita vida. Ahora mire qué interesante. Tal vez usted ya por fuera tiene varios añitos, pero el espíritu suyo, si usted tiene poco tiempo de haber recibido a Cristo, es un niño. Entonces ese niño, ¿qué tiene que hacer? Crecer. ¿Se acuerda que el apóstol dijo a los hermanos, dijo: yo les quisiera hablar ya como espirituales, pero no puedo, dijo Pablo. Sí.
porque siguen siendo niños. Ahora, no los estaba insultando, ni denigrando, ni degradando, en ninguna manera. Les estaba explicando, el espíritu de ustedes está como recién nacidito. Entonces le tengo que dar lechita primero, porque si le doy carne me lo trueno, lo empacho. Entonces le tengo que dar el alimento que necesita para que se desarrolle, crezca y sea un espíritu fuerte. O sea, por fuera podemos tener una edad, pero hermano amado, nuestro espíritu, si acabamos de recibir a Cristo, es un niñito, un bebé. Entonces nos tenemos que preocupar de darle de comer. Recuerdo esa anécdota de los indígenas, de los apaches, o no sé de quiénes eran, de que el abuelo le dijo al muchacho, porque el muchacho le dijo, ¿por qué yo hago cosas que no quiero? Y tenía un conflicto interno, y le dijo, porque en ti hay dos lobos, le dijo. Uno que es bueno y uno malo, y están peleando, le dijo. Abuelo, le dijo, ¿y quién gana? Le dijo él como con miedo. Al que le des de comer, al que alimentes más, ese va a ganar. Dice, qué bonita la imagen, ¿verdad? La figura. Porque entre más yo le dé a mi carnalidad, dice la Biblia que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar muerte. ¿Y de qué muerte está hablando? De la muerte eterna. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida, y vida abundante. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo salva no simplemente para llevarnos al cielo. Eso es parte de la salvación, pero la salvación en sí es, yo tengo ahora una relación con Dios que antes no tenía. Antes tal vez tenía principios morales y era muy recto y muy cabal y hacía las cosas con mucha exactitud y trataba de ser lo mejor posible. Pero si no tenía a Cristo no era salvo. Su espíritu estaba muerto. Pero cuando dejó entrar a Jesús, entonces su vida cambió por completo. Usted es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, dice Corintios, Pablo en la carta a los Corintios dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, usted está estrenando. ¿Sabe? Cada mañana estrenamos, dice misericordia, porque nueva es cada mañana la misericordia de Dios. ¿Y para qué la misericordia? Porque está lleno de paciencia. Dios sabe que nos vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. ¿Cuándo ha visto usted una madre agarrar al recién nacido después de que vuelve a hacer del 2 por tercera, cuarta vez en el día? Y que la mamá le diga, no hijo, yo así sí no puedo. Lo más que te permito son 2 veces en todo el día y con 8 horas de distancia entre las 2 veces. Porque si lo haces más de 2 veces, te desconozco como hijo y no te quiero volver a ver. ¿Usted cree que hay una mamá que haga eso con un bebé? Una mamá en sus cabales, pues, porque hay mamás locas que los abandonan en las puertas de las iglesias. Pero las mamás que son normales, hermanos, hasta cuando les sale duro lo celebran. Van a traer la cámara y le toman, ay, no, su primer chorrito duro, ¿qué hace? Porque al principio, como solo aguadito, le celebran cada cosa al bebé. Cada cosa. Y se disfrutan cada evento, cada progreso. Ahora, si uno como papá humano, pecador, puede disfrutar de esa forma el crecimiento de un hijo, piense Dios que es bueno, bueno en gran manera y misericordioso. ¿Cómo hace sentir usted a Dios cada día cuando en su corazón usted dice, Señor, hoy yo no te quiero ofender como ayer? De verdad, es en serio, Jesús, yo necesito tu ayuda porque no quiero fallarte como te fallé ayer. Quiero conocerte más para estar más enamorado de ti, Señor, para que mi vida tenga un nuevo significado. La salvación de Dios es todo eso y mucho más todavía. Ahora, vea conmigo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Ahí dice el evangelista, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Oregón, en una iglesia que recibía drogadictos, gente indigente, una iglesia de verdad, donde estaba llena de gente con mucha necesidad. Y en esa iglesia los americanos recibían, y había muchos que estaban ahí que no tenían nada, que eran indocumentados. Y había una pareja de mexicanos, fíjese, y el hombre que subió a predicar era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él estaba hablando en inglés. Y él estaba diciendo que Jesús salva y que Jesús es maravilloso. Pero los dos mexicanos, el esposo y la esposa, estaban sentados y no podían dejar de llorar. Y entonces el hombre mexicano se levantó, hizo señas y alguien se acercó y le dijo, necesito un traductor, quiero hablar. Entonces le buscaron a una persona que hablara español en la iglesia y había. Y entonces esa persona llegó
Y le digo, quiero hablar, quiero pasar a hablar. Y entonces el predicador detuvo su prédica, lo dejó pasar. Y ese hombre no dejaba de llorar. Y él dijo, hace 2 semanas venimos de México. No tenemos ni qué comer, ni casa, ni trabajo, no tenemos nada y encontramos este lugar. Y aquí nos han dado donde dormir, nos han dado de comer. Y la persona dando la traducción de lo que él hablaba. Pero ahorita yo necesito que me digan qué está hablando él. Porque desde que empezó a hablar yo no dejo de llorar. Desde que está ahí hablando yo no dejo. Él está diciendo algo espiritual porque yo siento con mi esposa, no podemos dejar de llorar. Hay un fuego que está como ardiendo dentro de nosotros. Porque sabe algo, hermano, cuando alguien habla lleno del Espíritu Santo, cuando alguien habla lleno de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, esa palabra que está dando, aunque tal vez no hable el idioma de la persona, pero esa palabra que está dando, como es del Espíritu, hace conmover. Y entonces le explicaron a ese hombre, el pastor pidió que le explicaran a ese hombre que él estaba hablando de Jesús. Y él y su esposa se arrodillaron al frente y recibieron a Jesús en su corazón porque no lo conocían. Y se entregaron a Cristo. Y todo empezó a caminar en sus vidas. Pero fíjense cómo la palabra tocó a alguien. ¿Sabe que una mujer metida en drogas hasta lo más grande de las drogas, en su desesperación, encontró a otra mujer y le dijo, ayúdame, soy una adicta y no he comido y estoy muriendo? Entonces esa mujer la llevó a su casa y la realidad es que no sabía mucho qué hacer. Entonces le llevó agua, le llevó comida. Y cuando estaba ella ahí, la vecina llegó a pedirle azúcar para hacer unos pastelitos. Y la vecina entró y esta mujer estaba dándole de comer a la drogadicta, con algo de miedo, porque tenía como muchos pensamientos de por qué le entré. No me irá a hacer algo. Pero en eso llegó la vecina, y la vecina entró y le pidió el azúcar, y ella le fue a traer el azúcar. Le dio el azúcar y la vecina miró a la joven. Y le dijo, no sé qué te está pasando en tu vida, no conozco quién eres, digo, no sé quién eres, pero te quiero decir algo, digo. Lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Gracias, le dijo, agarró el azúcar y se fue. Solo eso le dijo. Pero esa mujer llegó a cambiar de tal forma su vida. Porque dice que ella comió, salió de ahí, agradeció. Y cuando se fue al lugar donde dormía en la calle, donde se drogaba, se fue a sentar y ella se puso a pensar, ¿quién es Jesús? No había oído nunca de Jesús. Fíjense, por extraño que parezca, esta joven jamás había oído de Jesús. Entonces ella sabía que había un Dios, había oído de Dios, pero de Jesús no había oído ni el nombre. Entonces ella empezó a decirle, Dios, esa mujer dijo que yo necesito a ese Jesús. ¿Dónde vive? Dime dónde vive Jesús para irlo a buscar, para que me ayude. Es un doctor, es alguien. ¿Quién es Jesús? Y él empezó a hablarle a Dios. Y entonces dice que Dios vino y le empezó a hablar. Ahora le diría, como era drogadicta, tenía delirium tremens y por eso estaba oyendo a Dios. Pero ella oyó a Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo increíble de esa historia? Que esa mujer se convirtió en una misionera en Japón y alcanzó a miles de japoneses para Cristo. Y cuando ella oyó a Dios hablarle y decirle que tenía que recibir a Dios, Dios le predicó la salvación. Dios. Y le dijo, tienes que hacer una oración. Y le dijo, ¿qué hago? Repite, di, yo acepto a Jesús. Jesús llegó a que recibiera a Jesús. Y ella creía que solo ella sabía de Jesús. Entonces ella fue a un lugar y alguien le dijo, es que Jesucristo. Y dijo, ustedes también conocen a ese Jesús. Esa mujer se cambió totalmente de camino. Y se convirtió en una sierva de Dios usadísima. Hasta el último día de su vida ya está con el Señor, ya murió. Pero ella dejó las drogas, dejó todo eso, se convirtió en una herramienta. Dijo ella que no se iba a ir a dormir si no convertía a 40 personas en un día. Si no llevaba a 40 a Cristo, ella no se dormía. Mire, le ganó a Wesley, que Wesley decía que si no lograba uno, no se dormía en Inglaterra. Pues esta dijo 40. Y dice que alcanzaba almas. El predicador que contaba de ella, él la conoció y dijo, yo no he conocido a una evangelista genuina como esa mujer llena de fuego. Nunca su vida se apagó el fuego. Desde el día que Dios le habló hasta el día que murió, estaba llena del fuego del Espíritu. No se apagaba el fuego del Espíritu. Era imparable, no había nada que la detuviera. Ella buscaba la manera de hablar de Jesús con quien pudiera. Viajó por el mundo. Cuando no tenía ni qué comer, Dios la llevó por el mundo.
La cambió totalmente de escenario y de vida por una mujer que entró a pedir azúcar y le dijo: lo que tú necesitas es a Jesucristo. Solo esa palabra le dio, pero era la palabra que ella necesitaba. Hermano, ¿qué palabra oyó usted cuando recibió a Cristo? ¿Qué voz oyó? ¿Cómo le habló Jesús? ¿Sabe que a mí me agarró las manos? Me agarró mis manos, llenas de pecado, y me las levantó y me estiró los brazos. El día que por primera vez sentí a Dios, y desde ese día hasta esta fecha, no volví a ser el mismo, porque me tocó. A veces toca, a veces habla, a veces susurra, a veces usa un canto, a veces usa una circunstancia, un problema. No sé qué usa Dios, pero Dios tiene tantas formas para hablar. Pero lo interesante es que Él nos quiere salvar y Él está hablando con nosotros. Él está hablando con su corazón. Él está hablando a su vida. Porque Él tiene planes para usted. Dios tiene planes para usted. ¿Usted cree que su vida es por donde usted va? No, hermano. Su vida es un camino que está mucho más alto que este suelo donde usted está pisando hoy. Los caminos de Dios son altísimos, hasta la altura del cielo. Así de altos son sus caminos, diferentes a nuestros caminos. Y hay un camino para usted, se llama Jesús. Y ese camino, ese único camino a Dios, es el que lo va a hacer vivir como un victorioso. Vea conmigo en San Lucas, capítulo 23, al final. San Lucas 23, versículos 39 al 43. Yo me identifico mucho con este personaje. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios llega a una vida, aún el más infame de los malhechores, el pecador más grande que usted se puede imaginar, cuando ve a Jesús y esa mirada de Cristo lo atraviesa en su corazón, y con palabras de amor le dice: hoy tú y yo vamos a correr ahí en el paraíso, vamos a caminar, te voy a enseñar el cielo que tengo para ti. Eres el primero. Así tenía que ser. El más grande criminal tenía que venir antes que cualquiera. Porque Cristo dijo, cuando lo juzgaron, porque las prostitutas, porque los cobradores de impuestos, la peor gente se sentaba a Jesús a comer con ellos. Y se lo reprochaban los religiosos. Y Él dijo: yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Las prostitutas, los ladrones, los recaudadores de impuestos van antes que ustedes al reino de los cielos, porque ellos han creído. Y ese malhechor, ese infame, ese día recibió la salvación sin haber hecho un solo mérito. Lo único que le valió fue decirle: acuérdate de mí cuando vengas, porque tú eres un rey, tú eres inocente, tú eres perfecto y yo soy un malvado. Por eso le digo, me identifico con ese hombre, porque así era yo. Y todavía hay esa vieja naturaleza en mí, pero hay un Dios que me ama y me transforma y me dice: hoy, no mañana, no dentro de un mes, hoy. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ya entendieron que ahorita mismo están en el paraíso? Porque cuando usted viene a la iglesia, usted entra a un pedacito del cielo. Yo no sé si así viene usted a la iglesia, pero entrar a la iglesia es venir a un pedacito del cielo. Es disfrutar la misma presencia santísima de Dios. Por eso este lugar hay que respetarlo, hay que amarlo, hay que disfrutarlo, hay que gozarlo. Porque, hermano amado, aquí habita la presencia de Dios. Y nos toca cada vez que venimos a este lugar.
porque Él sigue siendo un Dios que está deseoso de salvar. Otra habilidad que Dios no pierde, lo leímos ahí en la llamada principal, su oído. ¿Cuánta gente dice, es que Dios no me oye? Es que ya oré y oré y Él a mí no me responde. A mí Dios no me ama, Dios no me quiere y tiene razón de no amarme. No merezco que Dios me ame. Hermanos, ese es un gran error. Cada persona sobre esta tierra es amada por Dios. Cada persona en este lugar es amada por Dios. Y el oído de Dios está atento a lo que hablamos, a lo que decimos. Dios quiere escucharnos. ¿Sabe? A veces no nos quieren oír en nuestra casa. Hace mucho tiempo yo trabajé en una joyería. Y mi jefa, la dueña de la joyería, hermano, hablaba tanto que yo no hablaba nada en todo el día. Y pasaba más de 8 horas con ella. Y cuando yo me iba a mi casa, llegaba a la casa y ella iba como mudito, y era como cansadito, porque hablaba y hablaba y hablaba. No descansaba, no paraba, no agarraba aire. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Yo a veces quería hablar, pero todos mis intentos eran en vano, porque ella hablaba y hablaba y hablaba. Pasé meses con esa señora. Estaba volviendo loco. Porque qué feo es estar con alguien que no lo oye a uno. Ahora, imagínense que hay gente que cree que Dios no lo oye nunca. Y Dios nos está oyendo siempre. Ahí lo leyó usted. Ni se ha grabado su oído para oír. El oído de Dios no ha dejado de escucharnos. Siempre nos escucha. Y sabe, a veces le hablamos hasta con falta de respeto. Pero siempre nos escucha. Dios está atento a lo que nosotros tenemos que decir. Ahora, vea conmigo por favor lo que dice Jeremías 33:3. Ya se la sabe de memoria, pero leámosla. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué es interesante? Que Cristo no dice, clama a mí y te contaré algunas cositas por ahí, para entretenerte y para que te sientas así queridito por mí. No, dice cosas grandes. ¿Sabe que cuando Dios habla cosas grandes? Ahora, cuando usted sueña, hermano, ¿usted cómo sueña? ¿En pequeñito o en grande? ¿Sabe que a veces orábamos? Bueno, siempre oramos, pero en ocasiones orábamos y el hermano que oraba decía, bendice nuestra iglesita, y ay. O sea, esa es una visión muy ínfima, muy pequeña. Hermano, nunca diga la iglesia. Es que yo voy a una iglesita, pero pues como que es una pajarerita donde uno va a recibir la palabra de Dios. Hermano amado, la iglesia es grande. Amén. Como le contaba yo que una mujer se enojó conmigo porque me dijo, ¿y como cuántos van a la iglesia a la que usted asiste? Millones. Se me quedó en la dicho, ¿este viene de la iglesia de John y yo o qué? Estoy hablando en serio, me dijo, yo también. Si no, todos los que tienen a Cristo en su corazón son mis hermanos. Y la iglesia está formada por hermanos en la fe, no por edificios. Ahora, si usted quiere que le presuma edificios, no tengo edificio propio en donde yo voy. Dios es el edificio. Y eso sí puedo presumir, que Dios es el edificio. Y nosotros somos parte de ese edificio. Somos piedras vivas que integramos las paredes de ese templo que Dios adora habitar. Dijo, ya no voy a habitar en los templos que hacen los hombres, dijo Dios, hace miles de años. Ahora yo voy a habitar en los templos que hice yo con mis manos. La Biblia dice que Él lo tejió en el vientre de su mamá. A cada uno de ustedes Dios lo hizo. A veces no nos gustamos, el pastor ha dicho que no nos gustamos, que no nos gustan las orejas, que no nos gusta el pelo, que no nos gusta. Dice que hoy en la mañana mi hija tiene una cera y se peinó con un cepillo, pero dejó la cera en el cepillo y yo me peiné. Y ando puro Rodolfo Valentino, hermano, no es que me cambiara el look, sino que me eché con el cepillo sin querer esa cera y me quedó el pelo para atrás, aunque ahorita se me está colochando. Pero anduve todo el día con el pelo así para atrás, porque me cepillé con el cepillo de mi hija, la nena, yo tenía 22 años, con el cepillo de la Andrea y quedé todo con el pelo para atrás. Pero sabe algo, a veces uno no se gusta. Por años yo usaba siempre el pelo así enfrente por la cicatriz que tengo por el accidente que sufrí de niño. Y uno no se gusta. Y cuando a uno le han dicho miles de cosas como a mí desde chiquito, uno, aunque dice, no, ya no me afecta, pero es tremendo. El rechazo es tremendo. Pero ¿sabe qué?
Ahora que sé que Dios me ama y me ve con ojos de amor, ay, como me miren los demás, ¿qué me importa? No, disculpe, pero no me importa. Porque cómo me mira Dios, eso sí me importa. Y creo que a todos nos debe de importar cómo nos ve. Ahora, Él nos oye también. No solo nos ve, nos oye y responde. Dios contesta. Dios responde a nuestras oraciones. Dios está atento a lo que tenemos nosotros que decirle. Mire lo que el mismo Señor nos enseña en Mateo 7, versículos 7 y 8. Esta es una llamada de mucho poder. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? He aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Dios es la puerta, dice la Biblia en el Evangelio. Yo soy la puerta, dice Jesús, de las ovejas. Tenemos que entrar por esa puerta, a través de Cristo. Porque Él dice aquí que lo que pidamos, lo que digamos a Dios, Él está atento y está escuchando. Y nosotros tenemos que venir con fe al Señor. Ahora, si ve conmigo por favor en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Nota lo que es la llenura del Espíritu. Cuando uno clama, las cosas secretas reveladas vienen a través del Espíritu, porque dice Jesús que el Espíritu nos guía a la verdad, y que es Él es el Espíritu quien nos revela la verdad. Entonces, el que nos convence, el que nos revela, el que nos consuela, el que nos habla, es el Espíritu Santo. Entonces, hoy está aquí. Amén. Y siempre está. Y a donde usted vaya, ahí está con usted. Ahora, créalo. Porque cuando usted hable con Dios, entienda que el Espíritu dice con gemidos indecibles, está a la par suya, clamando por usted. Y lo que usted está diciendo, el Espíritu también lo está secundando, pero con una oración perfecta. Mi oración es deficiente, pero el Espíritu que está conmigo, al fin entendí yo por qué la Biblia dice donde 2 o 3, ¿por qué no dice donde 1 o 2? La Biblia dice donde 2 o 3, porque nunca hay solo uno. Porque aunque yo estuviera solito en esta casa, el Espíritu Santo estaría. Entonces somos 2. Esa es una forma de Dios de decirnos, nunca estás solo, siempre estoy contigo. Porque el nombre del Espíritu Santo significa alguien que viene a tu vida para ayudarte y no se va nunca. Nunca. El Aios Paracletos. Él nos ayuda siempre. No nos deja nunca. Eso es algo que nosotros debemos de tener guardado en nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque aquí entramos a la última parte, al final. Hay algo que no cambia, y es que el pecado se separa de Dios. Vivir en la carne y vivir pecando nos aleja de Dios. Por eso es que a veces usted siente que no le contesta, o a veces usted siente que todo sale mal, que Dios no responde. Pero entienda algo, hermano, es por el pecado. Porque hay tantas enfermedades, tantas desgracias, tantas cosas que pasan en las familias, en los hogares, aún dentro de las iglesias, porque hay pecado. ¿Se acuerda de que el pueblo de Israel perdió la batalla de Jericó y de una forma sobrenatural ganaron? Pero luego enfrentan a Jai, una pequeña ciudad, incluso no mandan todo el ejército y los mataron, les vencieron, y era por una razón: había maldición. Una persona entró a Jericó y guardó cosas de Jericó, un lingote de oro, un manto babilónico, varias cosas, y las enterró en su tienda, creyendo que nadie lo había visto, pero Dios lo vio. Entonces cuando fueron a pelear, ellos fueron derrotados, y Josué le reclamó a Dios, y cuando Josué le estaba reclamando a Dios, como diciendo, ¿qué pasó?
Dios le dijo a Anatema, le dijo, ¿te hablé o no te hablé? Le dijo Dios, y di orden exacta de lo que habían de hacer. Y entonces Josué se quedó callado y mandó a llamar a todos, y usted sabe lo que pasó, ¿verdad?, con este hombre que pecó de esta manera. A veces no nos va bien, hermanos, y sin el a veces, no nos va bien porque continuamente estamos pecando. Esa es la importancia de entender la palabra, porque no es que Dios nos castigue. La gente dice, es que Dios me castigó. Hermano, por amor de Dios, es usted el que provoca el daño en su vida, no es Dios. Claro que Dios castiga, claro que es dura cosa caer en manos del Dios vivo, y cuando Dios se enciende en ira hay que hacerse a un lado. Pero ¿sabe una cosa? Casi siempre, y le digo casi que en un 99%, lo malo que nos ocurre es porque nosotros lo hemos provocado. Nosotros traemos la desgracia porque no vivimos en santidad. Dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Ahora, no le estoy diciendo que usted tiene que ser perfecto, ojo con eso. Le estoy diciendo, usted tiene que estar en tal comunión diaria con Dios, porque Dios no es solo del día de venir al culto, Dios es todo el tiempo y todos los días. Entonces yo tengo que estar en una comunión con Dios para que mi vida sea fructífera. Y cuando yo cometo un pecado, poder inmediatamente decirle, Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, y seguir adelante. Seguir adelante. Pero ese practicar esa fe en el perdón de Dios va a provocar que la bendición venga a mi vida. Pero cuando yo peco y peco y peco y peco, y estoy va de jugar al ser cristiano, y estoy va de pecar y no salgo del pecado, ¿por qué Dios tendría que ayudarme? ¿No leímos ahí en la llamada de que vuestros pecados e iniquidades han hecho separación entre Dios y los hombres? Note que el pecado es lo que nos separa de Dios, y eso es algo que no va a cambiar nunca. Porque hay gente que piensa, es que en el Antiguo Testamento les caía fuego, les pasaba esto, les pasaba, pero en el Nuevo Testamento ya como que Dios se aplacó de su ira. Hermano, eso no es así, porque lea el Nuevo Testamento y va a ver usted que Ananías y Zafira no fue tan barato lo que les tocó pagar. Cayeron muertos por tratar de engañar al Espíritu de Dios, y por dejar que el diablo los motivara a querer engañar. O sea, hermano, Dios nunca va a dar por inocente al culpable. Él es juez justo. ¿Cuándo declara inocente a un culpable? Cuando el culpable dice, en el nombre de la sangre de Cristo te pido perdón, Señor, báñame con esa sangre, límpiame, perdona mi pecado. Ahí viene la ley de la redención y Dios nos limpia. Pero tenemos que hacer lo posible por cambiar eso. Ahora, Santiago, si me acompaña, estoy terminando. Santiago 5, versículos 17 y 18. Mire, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un humano, pues. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, escucha a Dios aún a los que fallan y a los que pecan siempre. Por eso el oído de Dios no se cierra. Somos nosotros los que provocamos separación por nuestra maldad. Pero cuando vamos como este profeta y clamamos de corazón y con fe, Dios obra tales milagros como el hecho de que no llovió por 3 años y medio, hermano. Se cerró el cielo. ¿Sabe que está pronosticado para el año entrante aquí en Guatemala un super niño? Y para Centroamérica. Y dice que va a ser un año de una sequía cual nunca le hemos visto. No va a llover el año entrante, eso es lo que están diciendo. Pero ¿usted qué piensa? ¿Qué pasaría si en esta iglesia oramos para que llueva el año entrante? Va a llover. Y la Biblia lo dice aquí, Elías era como ustedes. Se ponía bravo, se quería suicidar, Elías era chillón, era miedoso, era exagerado. Creía que solo él quedaba cuando había otro montón mejores que él. Y viene Dios y dice, y ese hombre lleno de cosas igual que ustedes, oraba con fe. Y se cerraba el agua. Y cuando volvía a orar, entonces llovía. Entonces, ¿qué vamos a hacer el año entrante? Desde ya, orar para que Dios mande la lluvia. Manda la lluvia, como cantábamos, manda la lluvia. Manda tu agua, Señor, manda la bendición sobre Guatemala. Guatemala es amada por Dios, hermanos. Amén. Dios ama a este país, ama a Guatemala. Nosotros podemos ejercer poder si nos alejamos de una vida de pecado, si nos apartamos de estar haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Gálatas 6:7 dice,
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos quiere dar vida y vida eterna. Dios quiere que vivamos como campeones, como victoriosos. Deje de estar metiendo la cabeza entre un agujero como la avestruz y escondiéndose de la vida. No se esconda de la vida, enfréntela. Hoy aprendíamos en un programa que Dios nos permitió grabar con el pastor, aprendíamos que la ley de los milagros, la ley de la fe, es que usted no le pida a la enfermedad que se vaya, no le pida al cáncer que se vaya, ordénele que se vaya. No le pida a su mala situación que se vaya, ordénele a la mala situación que se aleje de usted en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios. Hoy aprendimos eso en la mañana. Tenemos que ordenar porque Él nos dio su palabra. No es mi palabra, es su palabra la que me capacita y me enseña que yo debo de echar fuera, debo de atar, debo de echar, de reprender, de cancelar. Imagínense que en la barca, cuando estaba la tempestad y la tormenta, Jesús se pone de pie y empieza, Mar, yo te quisiera pedir un favor. Pues sí, tú estás muy ocupado, no te quisiera molestar más de lo que ya estás, porque estás bravito, Mar. ¿Será que tú me harías un favorcito, Mar? Escúchame, por favor. Yo quisiera, pues, si estuviera entre tus posibilidades, que lloviera, pues, y que hubiera olitas, pero más bajitas. ¿Usted cree que qué hubiera pasado si Jesús habla así? ¿Cómo dice la Biblia? Reprendió, o sea, regañó a los elementos. O sea, pero digo, basta ya. Se acabó. ¿Por qué cree usted que pasaba eso? El pastor lo decía hoy. Que en el libro de los Hechos está, ¿verdad? Cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y milagros y sanando a todos los enfermos. Porque habitaba en él. No era que Jesús, como era Dios, entonces él paraba el mar. No, hermano, entienda, era un hombre. Era un verdadero hombre. Sin pecado, eso sí, y lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando él hablaba, lo que él ordenaba, sucedía. Pero le quiero decir algo, Jesús dijo, y cosas aún mayores haréis vosotros en mi nombre. O sea, si él paró el mar, hermano, así, pero mire, dejó el agua como espejo en un ratito. Y los mismos, imagínense la cara de espanto de los apóstoles. De que no entendían qué estaba pasando, y ellos se miraban con cara de tontos unos a otros dentro de la barca y decían, ¿y este quién es? Que le habla al mar y le hace caso. Yo creo que se reían con risa de nervios adentro de la barca de ver semejante milagro, porque ojo, muchos de ellos, como Pedro, su hermano y los demás, ellos eran expertos, estaban acostumbrados, y máxime en ese lago. Era su pan de todos los días. ¿Cómo sería la tempestad de sobrenatural que ellos despertaron a Jesús a decirle, no tienes cuidado que nos vamos, como diciendo, tú ahí dormidote y aquí nos vamos a morir? No seas mal, despertate, así te van a morir despierto con nosotros. Porque para eso lo despertaron, para que se muriera despierto. Dice, qué malos. ¿Cómo que, mira que cómo está? Y la barca la y Jesús bien dormir. Fíjese que yo he predicado de eso y a veces he dicho que lo correcto hubiera sido que todos se acostaran y descansaran y se durmieran. Pero Jesús se paró y reprendió, porque ellos no tenían la capacidad de creer. Nada les podía pasar si estaba el Hijo de Dios con ellos. Dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos amados, créanle a Jesús, porque Él nunca va a cambiar. Va a ser el mismo ayer, hoy y será el mismo por la eternidad. Y eso es algo que motiva para seguir adelante en la fe. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias de todo corazón porque tú, Señor, nos estás hablando. Porque nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Porque hay cosas que no cambian y lo maravilloso es que tú nunca cambias. Señor, tu amor por nosotros no va a cambiar jamás. Tu decisión de salvarnos no va a cambiar nunca. Y tu oído, Señor, jamás se cerrará para cuando nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado delante de ti. Señor, escucha lo que hoy tenemos que decirte.
Oye, por favor, nuestras súplicas. Escucha nuestro clamor, Señor, ayúdanos. Señor, esa situación que tú ya conoces, hoy yo te la quiero poner delante de ti, Señor. Ayúdame a salir de esto, Padre. Ayúdame a ver con fe y con ojos de fe mi futuro. Señor, que yo no esté temblando como hoja, pensando que no se va a arreglar. Señor, por favor, que mi mente entienda por el poder de tu Espíritu, que mi pensamiento sea cambiado por el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Todo se va a arreglar, todo va a ser transformado y vendrá bendición tras bendición, porque yo dispongo mi corazón esta noche para creer en ti. Yo dispongo mi vida para, Señor, entregarla por completo y para no seguir dudando, ni siendo como la onda de mar que por el viento es echada de un lugar a otro. Porque si estoy duda y duda, no voy a recibir nada de ti, Padre. Pero en esta hora yo declaro que todo espíritu de duda se va fuera. Y le ordeno que se vaya fuera de mi vida. Todo espíritu de duda, todo espíritu de temor. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo temor del corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Yo cubro con la sangre de Cristo a cada persona en esta iglesia. Y te pido, Señor, que haya un mover de tu espíritu dentro de nuestro corazón para que nuestra vida cambie, para que nuestra actitud sea distinta ante las circunstancias. Señor Dios de la gloria, levántate, Señor, y haz huir a nuestros enemigos. Levántate, Padre, y sana nuestro corazón, nuestros pensamientos, sana nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición sobre la vida de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, yo vengo a hablar palabra de poder sobre ellos. Y declaro sobre mi vida y sobre la vida de ellos el poder, la bondad, la misericordia del Cristo de gloria, de Jesús nuestro Señor. Padre, yo te ruego que hoy derrames abundante, Señor, bendición sobre mis hermanos y hermanas. Que hoy, Señor, salgamos de este lugar sabiendo que tú has hecho algo, sabiendo que tú estás en medio de nuestras circunstancias y nosotros. Y que no vamos a volver a mirar estos enemigos, porque a partir de ahora tú te harás cargo de ellos, Señor. Y ya no habrá nadie que nos persiga. Ya no habrá circunstancia que nos haga dudar de tu bondad y de tu cuidado. Ya no habrá enfermedad que nos haga pensar que tú nos dejaste. Señor, en el nombre de Jesús, yo hablo sanidad en los hogares, en las casas aquí representadas, y a cada uno por nombre y familia. Yo los bendigo para que reciban la sanidad de Cristo en sus casas, para si hay enfermos en sus casas, sean tocados y sanados. Yo declaro sana a mi abuelita, Señor. Declaro que la piel en donde fue operada de su rodilla se pega, Señor, se cicatriza milagrosamente, Señor. Yo te pido que se restaure su fuerza física, que en el nombre de Jesús su rodilla le funcione y que ella esté pronto, Señor, levantada por el poder tuyo, Jesucristo. Llena de vida a mi abuelita, Señor, y llena de vida a cada persona, a cada familia aquí representada. Y que las situaciones difíciles de trabajo, las situaciones difíciles que estamos pasando, solo sirvan para hacer más grande nuestra fe. Y que nuestra palabra sea diferente. Que ya no hablemos como derrotados y que empecemos a hablar como victoriosos. Porque en Jesucristo somos más que vencedores. Padre, gracias, porque tú nos has llamado a la victoria. Tú nos has llamado a creer. Tú nos has llamado a vivir como los hijos de luz que debemos ser. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a estar más y más entregados a ti. Y despierta en nosotros un Espíritu Santo y un Espíritu poderoso para que nosotros seamos instrumentos de Cristo para traer almas a la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.